Así como las mujeres tienen el proyecto verano para quedarse más delgadas y más bonitas, nosotros los hombres tenemos el proyecto gigante. Un proyecto diseñado para vos que quieres tener un pene más grande, más grueso y llamar la atención. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Hago consultas presenciales aquí en São Paulo, Brasil, y atiendo telemedicina con pacientes de todo el mundo. Para pasar en consulta conmigo, te voy a dejar el link aquí en la descripción y el código QR aquí en la pantalla. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto que creé con mucho cariño para estos pacientes que quieren mejorar el aspecto de su pene. Aunque ustedes no lo crean, existen muchos hombres que tienen algunos complejos con su miembro genital porque creen que es muy pequeño, porque creen que es muy fino. Tienen algunos problemas, por ejemplo, para ir a la playa, no se quieren colocar esos shorts o calzoncillos apretados, ¿no? Porque tienen miedo de que el paquete se vea muy pequeño. Tienen miedo de cambiarse delante de otras personas por miedo a que lo juzguen. A veces eso no los deja relacionarse con otras mujeres, porque tienen miedo a que los juzguen, que se rían de ellos. Ya tuve mucho paciente con ese problema, entonces creamos el proyecto gigante. El proyecto gigante, como su nombre lo dice, es para dejarte gigante allá abajo. Pero calma, no es sensacionalismo, sino que te voy a traer la parte científica y te voy a explicar cómo funciona. El proyecto gigante es un proyecto para aumentar el tamaño de tu pene y la grosura de tu pene de una forma no quirúrgica. Sabemos que existen algunas técnicas para aumentar y engrosar con cirugía. Y ese va a ser tema de otro video porque también me dedico a eso. Este proyecto es para las personas que quieren un tratamiento menos invasivo y con buenos resultados. Y aunque ustedes no lo crean, este proyecto es muy pedido por varios pacientes. Ya atendí varios pacientes de Brasil entero y también ya vinieron muchas personas del exterior solamente para hacer este procedimiento. Es un procedimiento rápido que se realiza en el consultorio con un acompañamiento a largo plazo conmigo, ¿no? Y con excelentes resultados. Te voy a contar la historia de un paciente que llegó a la consulta. Él era joven, tenía 31 años y siempre vivía acomplejado porque pensaba que su pene era un poco más pequeño y también un poco más fino. Y eso no lo dejaba tener una relación con las mujeres porque ya le había pasado en alguna oportunidad que una mujer se rió de él, ¿no? Cuando pues todavía no estaba en el clímax, ¿no? Todavía no estaba erecto porque se veía pequeño, era un grower, ¿no? Como ustedes saben. Quedó muy acomplejado después de ese episodio y le costó mucho relacionarse con las personas. Un día llegó a la consulta y me dijo, estoy cansado de este problema, quiero mejorar, dígame cómo puedo hacer. Y al mismo tiempo él tenía miedo de hacer algún tipo de cirugía y le ofrecí este proyecto. El proyecto consiste en dos formas, una para aumentar el tamaño y otra para engrosar tu pene. Y aunque ustedes no lo crean, después de 6 meses de tratamiento, este paciente volvió conmigo y me dijo la siguiente frase: doctor, ahora soy un gigante. Y es por eso que pues me quedé con el nombre. Se llamó así, Proyecto Gigante. Para comenzar a contarte cómo funciona. Este proyecto está compuesto de dos partes. En la primera parte se usa mucho el extensor peniano. El extensor peniano es un dispositivo, por ejemplo, como este aquí, que está diseñado para alargar un poco el pene. Ya existen muchos trabajos científicos que determinaron que el extensor peniano es una solución efectiva para aumentar el tamaño del pene. Según algunos trabajos, se necesita mucha perseverancia, ¿ok? Por lo menos entre 2 a 6 horas por día por un periodo prolongado entre 3 a 6 meses para tú realmente ver un resultado. Y estos trabajos hablan de una ganancia de tamaño de hasta 3 a 4 centímetros y es lo que realmente yo veo también en la consulta. Solamente, ¿qué es eso? ¿No? Tienes que echarle ganas. Mínimamente 2 horas por día con un acompañamiento para que realmente funcione. Ya vi pacientes que realmente cambiaron mucho su vida. Imagínate tener más 3 centímetros de pene. Cambia la vida, cambia. Entonces, esta parte se realiza con un acompañamiento cercano, ¿ok? Yo después de la consulta te dejo mi teléfono particular y nos encontramos a cada mes para hacer las nuevas mediciones. Te pido que te dejo yo una tabla
¿no? Para que tú vayas haciendo las mediciones mes a mes y te dejo las instrucciones de cómo usar el aparato, cuántas horas, etcétera, etcétera. Esta parte del proyecto para ganar tiene un tiempo de más o menos 6 meses. Entonces tienes que estar dispuesto a realizar este procedimiento. La segunda parte la vamos a realizar inyectando ácido hialurónico para ganar calibre peniano. El ácido hialurónico, como ustedes pueden ver, viene en estas jeringas, ¿ok? A mí me agrada mucho este método para engrosar el pene porque es un método seguro, reversible, que se hace en el consultorio. El procedimiento no dura más de 45 minutos. Tú llegas hoy al consultorio, te haces el procedimiento y después puedes tener una vida normal. Puedes ir a cenar, puedes hacer tus actividades normales. Solamente te voy a pedir que no tengas relaciones sexuales por 5 días, no entres a la piscina, a la playa en los próximos 7 días, todo para no evitar el principal problema que sería infección. Gracias a Dios tenemos una porcentaje súper baja de infecciones y es por eso que llega mucho paciente del exterior para realizar este procedimiento, porque en cuanto están paseando por aquí por San Pablo, solamente necesitan 2 horas de su tiempo para realizar todo este proyecto, se llevan las cosas para casa y consiguen dar continuidad en su país. Es por eso que te digo que si tú tienes interés en este proyecto, pues déjalo aquí en los comentarios, coloca proyecto gigante, que mi equipo va a entrar en contacto contigo para explicarte cómo funciona. Y otra cosa, si tienes algún conocido aquí en San Pablo, Brasil, decirle el siguiente código: lo conocí el doctor Luis por YouTube y quiero ser un gigante, que le vamos a dar un descuento especial en la evaluación. Y ahora te voy a contar un poco más sobre cómo funciona el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es bastante seguro para inyección, para ganar volumen. ¿Y cómo realizamos el procedimiento? Normalmente lo vamos a realizar en las laterales del pene. Vamos a hacer la inyección. Obviamente después de yo evaluarte, voy a entender cuántos ml vas a necesitar. Si vas a necesitar 8, 10, 12 ml para tener una ganancia de calibre. ¿Y cuánto puedo ganar de calibre a cada aplicación? Solamente para que tengas una idea más o menos, si te colocas unos 8 ml en cada aplicación, puedes llegar a ganar entre 1.5 a 2 centímetros de calibre de pene. Haciéndote recuerdo que el calibre normal es más o menos de 10 centímetros. Y también que el calibre es muy importante, hasta más importante que el tamaño en la cuestión de relaciones sexuales. Mientras más grueso sea, tu pareja va a sentir más. ¿Y por qué les digo que el ácido hialurónico es seguro para las personas? ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos ácido hialurónico en nuestro cuerpo y lo vamos reabsorbiendo todos los días. Entonces, este medicamento o este producto, una vez aplicado, no tiene unos efectos adversos muy importantes. Si por algún motivo no te agrada cómo quedó, ¿no?, el aspecto, da para retirar el ácido hialurónico. Tenemos un antídoto que degrada el ácido y se pierde. O sea, no es como esos productos permanentes que por favor te recomiendo que no te los coloques, como el PMMA, silicona, etcétera, etcétera, porque ya vi muchos pacientes que se colocaron este tipo de productos en el pene y pues fue una catástrofe, porque una vez que entró ahí no sale más. Solamente se puede retirar con cirugía y a veces no se consigue retirar completamente. El paciente tiene inflamaciones, tiene infecciones en la región. Es una catástrofe. Entonces, por favor, siempre que vayas a hacer algún tipo de procedimientos, por favor, entra en contacto con un urólogo, que es la persona que se dedica a esto. Nosotros nos dedicamos a estudiar el pene, anatomía, realizamos cirugías. Entonces, pues somos las personas más indicadas para orientarte en esta parte. Entonces, ¿cómo funciona la evaluación principal? Realizamos una consulta donde entienda mejor cuál es tu problema, realizamos las mediciones del tamaño del pene, del calibre, etcétera, etcétera, y ahí te hago la propuesta, ¿no? Si realmente entras dentro del paciente que puede beneficiarse de este proyecto, ahí realizamos, te explico las características del extensor peniano. A mí me gusta bastante este extensor, el PeniMaster Pro. Ok, otro que me agrada bastante también es el Restorex, que es americano. Este es alemán y el otro es americano. Y bueno, y también hacemos una evaluación del calibre de tu pene y cuántos ml de ácido hialurónico podrías realizarte en una sesión. Tomamos unas fotos previas, ¿no?, para ver, para que tú tengas un antes y un después.
Esas fotos de antes y después no son reveladas en internet. Yo personalmente te puedo mostrar casos aquí en la consulta para que tú veas. Tengo varias fotos de antes y después. Y finalmente puedes realizar el procedimiento en el mismo momento. Como te digo, no demora mucho, no demora más de 45 minutos la aplicación de ácido hialurónico. Como te iba contando, se realiza la aplicación en las laterales del pene para que ganes más volumen, ¿no? Más circunferencia. Se hace un procedimiento en el consultorio con mucho cuidado, con mucha limpieza. Es como si fuera un procedimiento quirúrgico, pero en el consultorio. Este procedimiento no duele, aunque el hombre cree, ¿no?, que colocarse una aguja con producto en el pene va a doler mucho. No duele porque aplicamos primero anestésico siempre. Y luego de la aplicación, ¿no?, te dejamos un curativo y créame que los pacientes salen caminando normal, pueden tener una vida normal, un viaje normal o pueden realizar actividades normalmente. Siempre me preguntan, doctor, pero voy a viajar y ¿qué pasa en los días siguientes? Solamente cuidarse de no hacer ningún esfuerzo físico intenso en 24 horas, no tener relaciones durante 4 a 5 días para evitar infección. Yo te voy a dejar recetas de antibióticos, ¿no?, para que tomes, para evitar el principal problema, como te dije, que era la infección. Y si es que vas a venir para el Brasil para realizar ese procedimiento, siempre te pido que por lo menos hagas la consulta y el procedimiento y dejes un tiempito de unos 7 días para que veamos si quedó bien, si necesitamos corregir alguna cosa, que eso es súper importante para que te vayas feliz. Y ahora te voy a dejar un video para que aprendas qué ejercicios puedes hacer para mejorar tu performance sexual. Chao, chao.